Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste recapitular todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, haz que la creación entera, liberada de la esclavitud, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 34 del tiempo ordinario, ciclo C, solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Este domingo, como ya sabemos, cierra el ciclo del año litúrgico y ya el próximo domingo estaríamos comenzando otro ciclo, el ciclo A, con el primer domingo de Adviento. Hoy la Iglesia nos presenta la figura de Jesucristo como Rey del universo. Comentemos las lecturas en orden. Primera lectura. Luego de que Samuel unge a David en Hebrón como rey de las tribus de Judá, del reino del sur, esto lo vemos en el capítulo 2, versículos 1 al 4 de este segundo libro de Samuel, y tras el asesinato de Isbaal, único hijo superviviente del rey Saúl, esto está en el capítulo 4 de ese mismo libro segundo de Samuel, los representantes de las tribus de Israel, del reino del norte, van a Hebrón a pedirle a David que sea también su rey. Este es el pasaje con que nos encontramos hoy en la primera lectura. Esta petición de las tribus del norte, las tribus de Israel, pidiéndole a David, que ya es rey sobre las tribus del sur, que también sea su rey. Los motivos que dan para que acepte son tres. Primero, hueso tuyo y carne tuya somos, dice el versículo 1. Por encima de las discordias y enemistades, sabíamos que el norte y el sur estaban distanciados, estaban enemistados. Por encima de esas enemistades, Israel y Judá están unidos profundamente por lazos de parentesco. Son hermanos. Segunda razón. Cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las salidas y entradas de Israel, dice el versículo 2. Su brillante ejecutoria militar, su liderato y simpatía entre el pueblo hacen que David sea merecedor de ser también rey de las tribus del norte. Tercera razón. El Señor te ha dicho, tú pastorearás a mi pueblo Israel. Versículo 2. Dios mismo lo ha elegido para ser pastor de su pueblo, como ya se ha dejado ver antes en el capítulo 3, versículos 9 al 10 y 17 al 18. David acepta, convirtiéndose en rey de toda la nación, en símbolo de su unidad y de la pertenencia del pueblo a el Señor. Fíjense que interesante, en la cita que hace del Señor, el Señor te ha dicho, dice, tú pastorearás a mi pueblo Israel. O sea, David, al asumir el reinado, es signo de la pertenencia del pueblo al Señor, porque es el pueblo del Señor y es el propio Dios el que ha elegido a David para ser rey, para ser pastor de toda la nación. Por tanto, el rey no es el dueño del pueblo, sino el pastor, el cuidador del pueblo, el que lo tiene a su cargo y está puesto para ello por Dios, no para servirse del pueblo, sino para cuidarlo como un pastor cuida del rebaño. El rey pastor es el que hace presente a Dios y su cuidado amoroso por el pueblo. Recordemos que David había sido pastor en su juventud. Él conoció lo que suponía estar al servicio del rebaño, dirigiéndolo para que estuviera a salvo
y para que pudiera encontrar buen alimento. Así reinó David, cuidando del pueblo que Dios puso a su cargo. Por eso en el Antiguo Testamento es la figura por excelencia del rey pastor. Al reinado de Jesucristo sobre toda la creación y la humanidad, es la fiesta que hoy estamos celebrando, se aplican perfecta y plenamente las tres razones por las que le piden a David que sea rey de Israel. En primer lugar, por ser hijo de Santa María, Jesús es hermano nuestro, a quien podemos decir, hueso tuyo y carne tuya somos. Luego, como señala la segunda lectura, todo fue creado en Cristo, por Él y para Él, y todo se mantiene en Él. Es decir, desde el principio, todo existe y es dirigido a su fin por Él. Y finalmente, como descendiente de David, Cristo es el verdadero Rey Pastor, a quien Dios Padre ha enviado para que cuide y dé vida a su iglesia, dando la vida por ella. Segunda lectura. Comienza este himno cristológico, considerado por muchos estudiosos un canto de las iglesias de Asia Menor, con una fórmula de acción de gracias al Padre por la redención obrada por Cristo con su sangre. Son los versículos 12 al 14. La sangre, para la mentalidad judía, era la vida. Cristo nos redime, lo que se conoce técnicamente como redención objetiva. Cristo nos redime por medio de su fidelidad a la voluntad del Padre, hasta llegar al derramamiento de su sangre en la cruz, hasta entregar su vida. Además, nos hace participar de su obra redentora, lo que técnicamente se conoce como redención subjetiva. Nos hace participar de su obra redentora entregándonos su vida divino-humana, para que, acogiéndolo, vivamos en comunión con Él, sujetos a la voluntad del Padre. Este es el reino del Hijo de su amor, que menciona San Pablo en el versículo 13. El reino del Hijo de su amor. Cristo reina poniéndose al servicio de los que, como el buen ladrón que el Evangelio nos presenta hoy crucificado junto a Jesús, dejan que Él les perdone los pecados y les regale su vida divino-humana, la vida eterna en la criatura humana. La vida divina en la criatura humana. La redención se describe como un sacarnos del dominio de las tinieblas, versículo 13. O sea, de aquello que rechaza a Dios, cuya imagen por oposición es la luz. Si la imagen de Dios es la luz, es una imagen muy socorrida, aparece muchas veces en la Biblia la imagen de Dios como luz. Entonces, pues aquello que rechaza la luz son las tinieblas, lo que se opone a la luz. Así que, al sacarnos del dominio de las tinieblas, o sea, de aquello que se opone a Dios, que rechaza a Dios y en lo que por tanto Dios está ausente, en las tinieblas no hay luz. Si la luz es imagen de Dios, pues el dominio de las tinieblas es donde Dios está ausente. La redención es sacarnos de esas tinieblas y trasladarnos al reino del Hijo de su amor. Reino que es la herencia del pueblo santo en la luz. Versículo 12. Este reino al que nos traslada Jesús, sacándonos de las tinieblas, es nuestra herencia como pueblo santo. Es lo que Dios nos quiere regalar. Es la herencia. Cristo reina por su capitalidad sobre el cosmos, porque es cabeza de la creación. Dice el versículo 15, es el primogénito de toda criatura. El señorío absoluto de Cristo sobre todas las cosas creadas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, versículo 16, obedece a que, primero, Él es anterior a todo,
versículo 17. Segundo, en Él fueron creadas todas las cosas, versículo 16. Tercero, todo fue creado por Él y para Él, versículo 16. Y cuarto, todo se mantiene en Él, versículo 17. Estas son las razones por las cuales Cristo es cabeza, primogénito de toda criatura. Cristo está infinitamente por encima de todo cuanto existe en la creación, porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, dice San Pablo en el versículo 19. Y un poco más adelante, en esta misma carta, San Pablo precisa que en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Capítulo 2, versículo 9. Por eso es imagen del Dios invisible, versículo 15. La creación y la historia no están sujetas a fuerzas ciegas e irracionales. A pesar del pecado y del mal, con su obra redentora, Cristo orienta y dirige la creación y la historia hacia la plenitud que reside en Él. Dice el versículo 20, por Él y para Él quiso Dios reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Finalmente, Cristo reina por su capitalidad sobre la Iglesia. Dice el versículo 18, es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. San Pablo emplea la imagen del cuerpo para indicar que entre la cabeza y los miembros se da una comunión por la participación en la plenitud de vida que reside en Cristo y que, así como la cabeza dirige al cuerpo, los miembros de la Iglesia nos guiamos por la palabra de Cristo. Como cabeza de la Iglesia, Cristo es el primogénito de entre los muertos, como hemos visto, versículo 18. Con su obra redentora, ha vencido el pecado y la muerte, y nos ofrece participar de esa victoria por la comunión de vida con Él. La Iglesia, en cuanto a comunión, es la unión personal de cada hombre con la Trinidad divina y con los otros hombres, iniciada por la fe y orientada a la plenitud escatológica en la Iglesia celeste, aun siendo ya una realidad incoada en la Iglesia sobre la tierra. Esta es una cita de la carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la Iglesia considerada como comunión. Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 28 de mayo de 1992. O sea, la Iglesia es la comunión de cada hombre con la Trinidad y con los otros hombres, que se inicia por la fe y se orienta hacia la plenitud que se dará al final de los tiempos, plenitud escatológica, en la Iglesia celeste, cuando ya estemos en cuerpo y alma disfrutando de esa comunión con la Trinidad, pero que ya es una realidad incoada, es decir, presente, aunque no en plenitud, pero sí presente ya en la Iglesia sobre la tierra. Por lo tanto, Cristo es cabeza de la Iglesia porque es cabeza, con su obra redentora, se inicia la posibilidad de participar de su vida divina y a través de él de la vida de la Trinidad. Por eso es cabeza de la Iglesia, ya que, como hemos explicado, la Iglesia es la comunión de los hombres con la Trinidad y con los demás hombres. Pasemos entonces al Evangelio. Hay que decir primero que en los tiempos de Jesús había muchas concepciones sobre el reino de Dios. Para los nacionalistas, el reino suponía la restauración de la monarquía davídica mediante el enfrentamiento violento con los romanos, que eran los extranjeros ocupantes. Jesús rechazó siempre toda violencia y no tuvo reparo en ordenar
Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En segundo lugar, para los sacerdotes, el reino de Dios suponía la restauración del templo de Jerusalén. Jesús dejó bien claro que su ser humano divino es el templo de la nueva alianza. Los fariseos identificaban el reino de Dios con el cumplimiento perfecto de la ley. Jesús siempre supeditó la ley al bien de la persona, diciendo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, y colocándose él por encima de la ley. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. En todos estos casos, la expectativa era de un Mesías triunfante, poderoso, al estilo del rey David. Irónicamente, Jesús es condenado a muerte en cruz por una razón política, por estar en contra de Roma y declararse rey, cosa que ni pretendió ni aceptó nunca de sus seguidores. En el momento en que Cristo está crucificado como un malhechor entre malhechores, humillado y despojado de todo, a punto de sufrir la muerte más ignominiosa bajo el Imperio Romano, la narración de San Lucas nos presenta 5 personajes que reaccionan según su modo de entender la salvación sobre la figura de Cristo, sobre la figura de Jesús como Mesías Rey. Este es el pasaje que hoy en la solemnidad de Jesucristo Rey leemos. Estos 5 personajes son el pueblo, en el versículo 35a, las autoridades judías o los magistrados, como dice el texto en la traducción litúrgica, en el versículo 35b, los soldados romanos, en el versículo 36, y los 2 malhechores, el que insulta a Jesús, en el versículo 39, y el llamado buen ladrón, en los versículos 40 al 42. El pueblo estaba mirando, dice el comienzo del versículo 35, versículo que se omite en la liturgia, en la lectura litúrgica. Esta primera parte del versículo no se lee en la misa. Este pueblo que estaba mirando es figura de Israel. Demuestra curiosidad sin compromiso, como es típico de las masas. Curiosidad sin compromiso. Ni a favor ni en contra, que es lo mismo que estar en contra. Según lo que nos había dicho Jesús, el que no está conmigo está contra mí. Así nos dijo en Lucas capítulo 11, versículo 23. Segundo lugar, las autoridades judías. Aquí es donde comienza la lectura litúrgica de la misa. Las autoridades judías, concebían un Mesías triunfante. Para ellos, Jesús, despojado y derrotado, era un impostor. Además, según su mentalidad, un hombre que moría en la cruz como un malhechor era un rechazado por Dios. Jesús no podía ser el Mesías Salvador, y la prueba para ellos estaba en que ni siquiera podía salvarse a sí mismo de la muerte. En tercer lugar encontramos los soldados. Los soldados conocen muy bien el poder político y lo que es un rey de este mundo. Se mofan de Jesús, porque la pretensión de ser rey, aunque fuera de los judíos, como apuntaba el letrero que puso Pilato sobre la cruz para burlarse de las autoridades judías, era una absoluta locura. Para ellos Jesús tenía que ser un loco, que no podía, por tanto, ni salvarse ni salvar a nadie. Siguiente nos encontramos con los malhechores. El primero imita a las autoridades y a los soldados, retando a Jesús a demostrar su mesianismo, salvándose a sí mismo y salvándolos a ellos de la muerte. Para este malhechor, crucificado junto con Jesús, la salvación consiste en librarse de la crucifixión. Si Jesús no lo puede librar de la crucifixión, tampoco se puede librar a sí mismo, pues no puede salvar.
Y finalmente, en quinto lugar, el otro malhechor, el así llamado buen ladrón. Acepta que merece el castigo que sufre, se reconoce malhechor, y que Jesús es inocente, por lo que no debía estar allí crucificado con ellos. Este hombre es el único que se toma en serio el letrero sobre la cruz de Jesús. Los demás se lo toman a broma, una broma pesada de Pilato, una burla hacia las autoridades judías. Pero este hombre se lo toma en serio. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y a pesar de las apariencias, invoca a Jesús como rey. Le dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Versículo 42. Su fe en Cristo le abre las puertas del reino. Cristo le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. Versículo 43. Paraíso es una palabra de origen persa que significa jardín delicioso y evoca la plenitud y la felicidad que Dios nos regala viviendo la comunión de vida con Él. Es decir, este hombre, por su fe en Cristo, porque lo acepta como rey, reconoce su delito y reconoce la inocencia de Jesús y se encomienda a Él, alcanza el paraíso, la comunión de vida con Dios. El reino de Dios que trae Jesús no es como los de este mundo, ni de este mundo, como nos dice Juan en su Evangelio capítulo 18, 36. Aunque sí es un reino para este mundo. El reino de Jesús, el reino de Dios, cambia la lógica de la dominación y la violencia por la de servicio y mansedumbre. Por eso su trono es la cruz. El prefacio de la misa de hoy, Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, describe este reino como reino de la verdad y de la vida, de la santidad y de la gracia, de la justicia, el amor y la paz. Jesús no emplea su poder para salvarse del sufrimiento y de la muerte, sino para salvarnos del sufrimiento y de la muerte eterna, de una vida sin Dios, al margen de la comunión de vida con la Trinidad, algo que por nosotros mismos no podemos alcanzar. Tenemos que recibirlo como un don de Dios que nos llega a través de su Hijo Jesucristo. El reino de Dios no se impone, se acoge libremente. Porque es un don, los dones no se imponen, los dones se obsequian, se ofrecen, se regalan. Y si el que los ve, para el que están destinados, quiere, los acoge libremente. Y si no, pues los rechaza. Así que el reino de Dios no se impone. Está para ser acogido libremente. Sin embargo, donde Dios no reina, o sea, donde no se cumple su voluntad y por lo tanto no se vive en comunión con Él, no hay felicidad ni plenitud. Rechazar el don del reino de Dios es rechazar la única opción para ser felices y plenos. Celebrar a Cristo Rey es celebrar nuestro compromiso de acoger su reino, o lo que es lo mismo, su voluntad, de vivir en su voluntad, de acoger su reino en nuestras vidas, cada vez más plenamente, hasta que, liberados del pecado, alcancemos la plenitud de vida con la Trinidad para la que fuimos creados por Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.